2. El sueño arraiga. Quiero servirme de todo lo que ya se conoce. Wilbur Wright. En una carta al Instituto Smithsoniano, 1899. Capítulo 1. Catharine Wright decía de su padre que no podía desterrar la costumbre de preocuparse. Desde que ella y sus hermanos podían recordar, siempre les había prevenido contra la terrible amenaza de beber agua contaminada. Los artículos de prensa confirmaban una y otra vez que todos los casos de fiebre tifoidea habían sido intoxicaciones por agua contaminada. Orville tenía 25 años cuando, a finales del verano de 1896, cayó enfermo de la temida fiebre tifoidea. Estuvo días delirando con 40 grados de fiebre, la muerte le acechaba. Levi Spitler, el médico de la familia que había tratado a Susan Wright hasta que su enfermedad acabó con ella, dijo que había poco que hacer. Wilbur y Catharine hacían turnos a la cabecera de su cama para atenderlo. El obispo Wright se hallaba de viaje y, nada más enterarse, escribió muy preocupado por Orville pero también por Catharine y Wilbur: ponedlo en el cuarto más ventilado y cómodo. Lavadlo con una esponja suave y rápidamente. A partir de ahora, no cojáis agua del pozo y hervid el agua de beber. Orville estuvo un mes sin poder incorporarse en la cama y hubieron de pasar otras 2 semanas para que pudiera levantarse. Durante ese tiempo, Wilbur había empezado a leer al aeronauta alemán Otto Lilienthal, muerto poco tiempo atrás en accidente. Gran parte de esos escritos los volvía a leer para Orville en voz alta. Fabricante de pequeños motores de vapor y con formación de ingeniero de minas, Lilienthal se había iniciado en el vuelo sin motor ya en 1869 junto a un hermano más joven ligado a sus experimentos de aviación desde el principio, lo que por fuerza hubo de llevar a Wilbur y a Orville a pensar que tenían algo en común con él. Aprendía con la observación de las aves, dijo Lilienthal, y a diferencia de muchas eminencias científicas comprendió que el secreto del arte de volar estaba en cómo usan los pájaros la curvatura o bóveda de sus alas para surcar el viento. No quería volar en globos de gas, no tenían nada que ver con las aves. Lo que buscamos es el medio de movernos libremente por el aire en cualquier dirección. Solo volando podía adquirirse suficiente conocimiento de todo lo que conllevaba volar, y para eso había que conocer el viento muy de cerca. A lo largo de los años, Lilienthal había diseñado y construido más de una docena de planeadores, sus normales Segelapparate, máquinas navegadoras. Su favorito era uno con alas de igual forma que las de los ventiladores anti-moscas que se veían en los restaurantes y clubes de hombres de la época y un gran timón vertical con palas que recordaban hojas de palmera. Casi todos aquellos modelos habían sido monoplanos con las alas arqueadas de los pájaros hechas de raso blanco bien tensado sobre una estructura de mimbre. El piloto se colgaba de los brazos bajo las alas. El escenario de los vuelos de Lilienthal, leyó Wilbur, era una árida sierra, las colinas Rhinow, a 2 horas de tren al norte de Berlín. De constitución fuerte, pelirrojo y con barba, Lilienthal se ponía para sus vuelos unos bombachos con rodilleras muy acolchadas y se situaba en una pendiente abrupta con la cabeza bajo las alas. Un testigo ocular describió la escena: se quedaba inmóvil como un atleta esperando el pistoletazo de salida. Y después echaba a correr cuesta abajo y se lanzaba al viento. Ya en el aire una vez dejaba el suelo, moviendo el cuerpo y las piernas para equilibrarse y dirigir la trayectoria, salvaba la máxima distancia posible planeando y aterrizaba de pie. Lilienthal también se hizo fotografiar en plena acción muchas veces, y en eso fue también pionero entre los entusiastas del vuelo sin motor. Los avances tecnológicos en el campo de la fotografía trajeron consigo la cámara de placa seca, y ahora que también los tonos grises podían reproducirse, novedosas imágenes del intrépido hombre volador y sus planeadores dieron la vuelta al mundo. Estados Unidos fue el país donde se hizo más famoso. Alcanzó su mayor cota de difusión con un largo artículo en la popular McClure's Magazine, ilustrado con 7 fotografías de Lilienthal practicando el vuelo. No era la primera vez que Lilienthal se estrellaba, en 1894 vivió para contarlo.
Pero el 9 de agosto de 1896, pilotando uno de sus planeadores favoritos, el N-11, se estrelló por segunda vez, precipitándose al suelo desde una altura de 15 metros. Murió en un hospital de Berlín al día siguiente por fractura de columna vertebral, a los 48 años. No debemos limitarnos a aprender el arte del pájaro, había escrito Lilienthal. Es nuestro deber no descansar hasta hallar la perfecta concepción científica del problema del vuelo. La noticia de la muerte de Lilienthal, escribió más tarde Wilbur, despertó en él un interés que le pareció llevar latente en su interior desde la infancia, ninguna otra cosa le había llamado tanto anteriormente. Se entregó a la lectura sobre el vuelo de las aves. En la librería familiar había una traducción al inglés del famoso volumen ilustrado Mecanismo Animal, escrito más de 30 años antes por el médico francés Etienne Jules Marey. Al obispo Gruait también le interesaban las aves, de ahí la presencia del libro en la casa. Wilbur ya lo había leído, pero volvió a leerlo. La locomoción aérea siempre ha inspirado la mayor curiosidad a los hombres, decía el autor en su introducción. ¿Cuántas veces se habrá planteado la pregunta de si hemos de seguir por siempre envidiando las alas del pájaro y el insecto, de si no llegará el día en que el hombre pueda viajar por los aires tan bien como ahora surca los mares? Basándose en laboriosos cálculos, autoridades científicas de distintas épocas han calificado este sueño de quimera, pero ¿cuántos sueños no habremos visto realizarse que se tenían por imposibles? El riguroso tratado de Marey encaminó a Wilbur hacia otros más libros técnicos, como Animal Locomotion, or Walking, Swimming, and Flying, with a Dissertation on Aeronautics, de J. Bell Pettigrew. Solo el título, Locomoción Animal, o Caminar, Nadar y Volar, con una disertación sobre la aeronáutica ya era desalentador para la mayoría de los lectores. Para Wilbur, aquel libro fue justo lo que buscaba. Esos autores que consideran impracticable el vuelo artificial, escribió Pettigrew, comentan sabiamente que la tierra sustenta a los cuadrúpedos y el agua a los peces. Eso es sin duda así, pero también es cierto que el aire sustenta a las aves, y que las evoluciones del pájaro en pleno vuelo son tan seguras como los movimientos de los cuadrúpedos en la tierra y de los peces en el agua, e infinitamente más rápidas y bellas. Pero, recalcaba el libro, como lo hace el águila para volar por el aire, seguirá siendo un misterio mientras no se conozca la estructura y los usos de las alas. De todas las modalidades de desplazamiento del reino animal, el vuelo es sin duda la mejor. Que una criatura de igual peso y corpulencia que muchas sustancias sólidas pueda, moviendo las alas espontáneamente, avanzar por el aire casi a la velocidad de una bala de cañón, nos llena de asombro. Wilbur recurriría a Pettigrew y lo citaría durante años. Las sugerentes lecciones de aquel buen maestro le abrieron los ojos, llevaron su pensamiento por nuevos derroteros. Ya totalmente restablecido, Orville acometió la lectura de la lista de libros de su hermano. Se documentan con los libros de aeronáutica que leen los físicos, atestiguaba el obispo Gruait con orgullo. El taller de bicicletas seguía en marcha y el negocio iba mejor que nunca. En 1897, los hermanos lo trasladaron al local definitivo, algo mayor todavía, en el N-grado 1127 de la calle West Third Street, como sus anteriores sedes comerciales, a pocas manzanas de su casa. Era un edificio de ladrillo rojo y 2 plantas, y la mitad anexa la ocupaba un negocio de pompas fúnebres y embalsamadores, Fetters y Sank. Tras una reforma de cierto calado, la Gruait Cycle Company tenía su tienda al frente, un despacho en la trastienda y un amplio taller al fondo donde tenían una taladradora hidráulica, un torno para metal y una sierra de cinta, todos a motor de gasolina. También había un banco de trabajo. En la planta de arriba había más espacio aún para trabajar. No había transcurrido un año cuando, en la primavera de 1898, Dayton sufrió la peor inundación que había registrado en 40 años. Hubo que evacuar de sus casas a 2.000 residentes del norte de la ciudad. A veces también la parte occidental parecía a punto de inundarse. Nos libramos por los pelos, contó Orville a su padre. Entre unos 500 hombres divididos en grupos construimos un dique de altura suficiente como para contener el agua.
Si el río hubiera crecido otros 10 centímetros, el N-7 de Hawthorne y la tienda nueva habrían quedado bajo 1 metro, o quizá 1,5 metros, de agua. Años después, un ferretero del vecindario, Frank Hamburger, recordaba que en el momento de la inundación estaba intentando dar impulso al negocio que acaba de abrir. Buena parte de sus existencias eran una gran cantidad de clavos que almacenaba en el sótano. Si se inundaba, sería su ruina. Los hermanos Wright, dijo, fueron inmediatamente para allá cuando se enteraron, se quitaron el abrigo y le ayudaron a sacar del sótano todos los barriles de clavos sin pedir ni aceptar pago alguno. Entretanto, el automóvil había hecho su aparición en las calles de Dayton en forma de una ruidosa máquina casera obra de un amigo de los Wright, Cord Ruse, que a veces les ayudaba en la tienda y con quien hablaban de problemas y soluciones mecánicos. A Orville le gustaba mucho el automóvil de Ruse, pensaba que quizá él y Wilbur deberían construirse uno. A Wilbur no le atraía la idea. No veía futuro a un artilugio que montaba semejante escándalo, dijo, y con tantas cosas que sufrían constantes averías. Tenía la mente en otra cosa. Capítulo 2. El martes 30 de mayo de 1899, el día de la ornamentación, como se llamaba entonces 5, en Dayton hacía fresco para la estación, el cielo estaba cubierto y en la casa de los Wright reinaba un silencio muy poco habitual. Wilbur se había quedado solo en casa. El obispo y Catharine habían ido al cementerio de Woodland a plantar flores en la tumba de Susan Wright. También Orville había salido, al parecer. Wilbur se sentó a redactar una carta en el pequeño secretario de Catharine, en la sala principal. Esa carta iba a ser de las más importantes de su vida, en realidad, acabó siendo una de las cartas más importantes de la historia, si pensamos en todo lo que puso en marcha. Dirigida al Instituto Smithsoniano en Washington, apenas llegaba a 2 folios del papel de cartas azul pálido con membrete de la Wright Cycle Company. La caligrafía de Wilbur era tan clara como siempre. El problema del vuelo mecánico y humano me interesa desde niño, cuando construí murciélagos de diversos tamaños basándome en las máquinas de Cayley y Pennock, empezaba su carta. El lúcido baronet inglés Sir George Cayley, un pionero de la aeronáutica, diseñó un helicóptero de juguete muy parecido al de Alphonse Pennock que el obispo Wright había regalado a los hermanos. Mis observaciones desde entonces me han convencido aún más de que volar está al alcance del hombre. Me dispongo a iniciar un estudio sistemático de la materia porque quiero prepararme para el trabajo práctico al que espero dedicar todo el tiempo que me permita mi actividad habitual. Desearía tener todos los artículos que haya publicado el Instituto Smithsoniano sobre el tema y, si fuera posible, una lista de otros estudios impresos en habla inglesa. Para disipar cualquier duda sobre él mismo y la seriedad de sus intenciones, añadió, soy un entusiasta, pero no un chiflado, y tengo mis teorías sobre cómo debe construirse una máquina voladora. Basándose en la lista de libros aportada por el secretario adjunto del Smithsoniano, Richard Rathbun, y gracias a la generosa cantidad de panfletos smithsonianos sobre aeronáutica que le enviaron, él y Orville se pusieron a estudiar en serio. De especial valía fueron los escritos del aclamado ingeniero civil Octave Chanute, un estadounidense nacido en Francia que era constructor de puentes y vías férreas y había hecho de los planeadores su especialidad, y también los del eminente astrónomo Samuel Pierpont Langley, director del Instituto Smithsoniano. Langley, catedrático de Astronomía y Física en la Universidad Western de Pensilvania y antiguo director del Observatorio de Allegheny de Pittsburgh, era una de las eminencias científicas del país. Su investigación más reciente, sufragada con sustanciosos fondos smithsonianos, había dado lugar a un extraño aparato no tripulado y propulsado a vapor que llamó aeródromo, cuyas alas en forma de V al frente y detrás le daban la apariencia de una libélula gigantesca. Lanzado por catapulta desde el tejado de una casa flotante en el río Potomac en 1896, año de la muerte de Lilienthal, había volado casi 1 kilómetro antes de caer al agua en picado. Además de Lilienthal, Chanute y Langley, otros de los ingenieros, científicos e inventores más prominentes del siglo XIX se habían dedicado al problema del vuelo controlado, entre ellos George Cayley, el inventor de la ametralladora Hiram Maxim, Alexander Graham Bell y Thomas Edison.
Ninguno lo había logrado. Se decía que Hiram Maxim había gastado $100.000 de su bolsillo en una colosal máquina voladora no tripulada y propulsada a vapor, únicamente para verla estrellarse en el despegue. Entretanto, el Estado francés había gastado una suma comparable en una máquina voladora propulsada a vapor, obra del ingeniero eléctrico francés Clement Ader, cuyos desalentadores resultados llevaron al total abandono del proyecto, aunque no sin que antes Ader diera al idioma francés el sustantivo avión, en inglés, airplane. Aparte del coste de los experimentos de vuelo y los riesgos de humillante fracaso, lesiones y, por supuesto, muerte, ser objeto de burla y que a uno lo llamaran chiflado y pirado era una perspectiva inevitable, y en muchos casos con razones de peso. Durante más de 50 años, mucho antes de iniciarse la investigación de los hermanos Wright, los aspirantes a conquistar el aire y sus extrañas o pueriles máquinas voladoras, como las describía la prensa, habían sido objeto de constantes chanzas populares. En la década de 1850, un francés inventó un ingenio que era una silla, un par de alas amarradas al respaldo y un enorme paraguas, no quedó claro si para dar fuerza ascensional o sombra. En la década de 1870, un tal Charles Dyer de Georgia se presentó con un aparato volador en forma de pato. En la de 1890, una noticia breve del San Francisco Chronicle sobre el tema describía al loco de la máquina voladora, alguien que, a medida que cumple años, se hace cada vez más necio hasta caer en la idiotez. Entre las nuevas ideas más serias de todas las que llegaban a raudales a la Oficina de Patentes de Estados Unidos solicitando su aprobación, hubo una gigantesca máquina con forma de pez, el aeróstato con fuselaje de lámina de aluminio y un ventilador en la cola. Según el Washington Post, el cuerpo se sujeta con un par de alas que lo recorren longitudinalmente y hay un timón para controlar su inclinación y que la aeronave se eleve o descienda a voluntad. Se propulsa a base de explosiones producidas en la parte de atrás, donde un compartimento se abre automáticamente para tragar cápsulas de nitroglicerina que un dispositivo eléctrico detona. Es un hecho, dijo categóricamente el Post después, que el hombre no puede volar. De todo lo que se dijo, ya fuera en serio o en broma, nada tuvo tal acogida, o sería recordado o citado durante tanto tiempo como el poema cómico Darius Green y su máquina voladora. Escrito por un autor muy popular en Nueva Inglaterra, J. T. Trowbridge, llevaba más de 30 años siendo una de las lecturas favoritas en recitales públicos y reuniones familiares por todo el país. Darius era un granjero con pocas luces que pensaba, si los pájaros pueden volar, ¿por qué no voy a poder yo? Es posible que el pájaro azulejo y el papamoscas sean más listos que nosotros. En el altillo de un granero, se puso a trabajar en secreto. Con hilo y dedal, y cera y martillo y hebillas y tornillos y todas esas cosas que usan los genios. 2 murciélagos de modelo, qué tipos más curiosos. Un montón de carbón y un fuelle. Algo de cable y varios paraguas viejos, tela de carromato para la cola y las alas, un trozo de arnés, y correas y cuerdas, estas cosas y cientos más. Cuando Darius saltó al vacío desde el altillo del granero subido a su creación, lo único que consiguió fue chocar contra el suelo entre una maraña de cuerdas, montantes y alas rotas, estrellas que salían despedidas y un revoltijo de cosas. Moraleja, zapatero, a tus zapatos. Nada de esto desanimó ni disuadió a Wilbur y Orville Wright en absoluto, como tampoco no haber tenido formación universitaria o estudios técnicos oficiales, y carecer también de experiencia de trabajo con nadie más que ellos mismos, amigos en puestos de poder, respaldo financiero o subsidios del Estado, ni tener poco capital. Ni siquiera la posibilidad totalmente real de llegar a matarse en algún momento como le había sucedido a Otto Lilienthal. En un artículo aparecido en la revista Cosmopolitan varios años antes de la muerte de Lilienthal, Samuel Langley había subrayado que quienes intentaban volar merecían la atención y el interés que siempre se otorga a quienes arriesgan la vida por una meta de utilidad. Ese riesgo, no obstante, Langley y Octave Chanute lo habían eludido alegando su edad. De todos modos, hay que señalar que eran buenos tiempos para los inventos, las innovaciones técnicas y todo tipo de ideas nuevas.
George Eastman había introducido la cámara Kodak de 35 mm, Isaac Merritt Singer, la primera máquina de coser eléctrica, la Otis Company había instalado el primer ascensor del mundo en un edificio de oficinas de Nueva York, se lanzó la primera maquinilla de afeitar, la primera trampa para ratones, los primeros vehículos a motor fabricados en Estados Unidos, y todo ello en los 12 años transcurridos desde el año en que Orville abrió su imprenta y Wilbur salió de su reclusión voluntaria. También contaba la atmósfera imperante por aquel entonces en una ciudad cuyo modo de vida giraba en torno a los inventos y la actividad fabril. Según la Oficina de Patentes de Estados Unidos, más o menos en esas fechas, justo antes del cambio de siglo, Dayton, en relación a su población, estaba a la cabeza del país en creación de nuevas patentes. Las grandes fábricas y molinos de Dayton seguían creciendo y produciendo vagones de ferrocarril, cajas registradoras, máquinas de coser y cañones de escopeta. La Davis Sewing Machine Company, por poner un caso, producía entonces 400 máquinas de coser diarias en una fábrica de 1 kilómetro de longitud, nada menos. Además estaban los centenares de pequeños comercios y talleres que fabricaban bridas de caballo, corsés, jabón, camisas, escobas, ruedas de carruajes, rastrillos, serruchos, cajas de cartón, barriles para cerveza y monos de trabajo, por no hablar de bicicletas. En su carta al Instituto Smithsoniano, Wilbur había aludido a su interés por las aves. Para la humanidad, había escrito, conseguir volar, solo entrañaba adquirir los conocimientos y las aptitudes que exige toda acrobacia, y los pájaros eran los gimnastas mejor formados del mundo, equipados específicamente para su tarea. Entre el material que el Smithsoniano le facilitó había una traducción al inglés del Empire de l'Air, publicado en París en 1881. Este libro lo había escrito un francés que era granjero, poeta y estudioso del vuelo, Louis-Pierre Mouillard. Nada que Wilbur hubiera leído hasta la fecha le había impactado tanto. Durante mucho tiempo lo consideró una de las obras de literatura aeronáutica más notables jamás publicadas. A Wilbur le había dado una causa, el vuelo, y Mouillard, uno de los grandes misioneros de la causa, era como un profeta que gritara en el desierto exhortando al mundo a renegar de su poca fe en la posibilidad del vuelo humano. Al empezar su imperio del aire, Mouillard advierte con franqueza que resolver el problema del vuelo puede llegar a convertirse en una idea que te posee por completo. Si se te mete en la cabeza, ya solo piensas en eso. Hecha su advertencia, Mouillard pasó a ocuparse del milagro de las criaturas aladas y escribió con indisimulado fervor evangelizador. Oh, ciega humanidad, abre los ojos y verás millones de aves y miríadas de insectos surcando la atmósfera. Todas estas criaturas se mueven por el aire sin la menor sujeción, apoyo, muchas planean hora tras hora sin perder altura ni fatigarse, y una vez vista la demostración, fuente de todo conocimiento, se reconocerá que hay que abrir camino a la aviación. Solo observando con detenimiento las proezas de las tribus aladas, reflexionando sobre lo observado y lo más importante de todo, intentando entender bien el modus operandi de lo que vemos, estaremos seguros de no desviarnos del camino que acabará llevándonos al éxito. No solo había que tener buenos ojos y saber no perder de vista con el telescopio o los binoculares a un ave que se desplaza a toda velocidad, sino también, y aún más importante, había que saber a dónde mirar. Wilbur se había aficionado a observar a las aves en un trecho montañoso a orillas del río Miami, al sur de la ciudad, Los Pináculos. Los domingos iba hasta allí con su bicicleta y pasaba largos ratos observando, tal y como aconsejaba Mouillard. Mouillard había pasado gran parte de su vida en Egipto y Argelia, donde surgió su especial interés por el vuelo de los grandes buitres de África. Los había visto por millares, y no obstante, por muchos que viera volando allá arriba, no podía evitar seguirlos con la mirada, admirado. Saben elevarse, flotar, surcar el viento sin esfuerzo, lo surcan sin gastar fuerzas, se sirven del viento y no de su musculatura. Esa forma de volar, vaticinó Mouillard, llevará al hombre a surcar la inmensidad del espacio.